algunas valoraciones iniciales que tenemos respecto al presupuesto 2020, que nos parece importante comunicar a la ciudadanía. En primer lugar, queremos informar que es preocupante que, habiendo avanzado tanto en nuestro país en el tema de transparencia, en el tema de acceso a la información, en presentar presupuestos debidamente sustentados en los años anteriores, hoy estemos llegando a contar con un presupuesto con partidas presupuestarias que se incrementan injustificadamente, con datos que son inconsistentes y con datos también en algunos casos mentirosos. Hay muchas promesas, varias promesas que fueron anunciadas por el presidente que no fueron incluidas en el presupuesto. Y eso hay que dejarlo claro a la ciudadanía. También este presupuesto tiene una particularidad, y es que estanca programas sociales. Este presupuesto tiene varias falencias que queremos compartir con todos ustedes. En primer lugar, deficiencias en lo social. Hay una clara intencionalidad en el presupuesto 2020 de recortar, disminuir, afectar programas sociales que han tenido un impacto positivo en la familia salvadoreña. Podemos poner algunos ejemplos. El programa de alfabetización ha sido eliminado. El programa de agricultura familiar ha sido eliminado completamente. El programa de acuicultura familiar que va dirigido a municipios pobres es eliminado. También la atención comunitaria a personas agricultoras. El programa Un Niño, Una Computadora, que ha permitido el acceso de tantos jóvenes, niños, a la tecnología y a la información, también presenta un recorte importante, si no es que una eliminación en el tema de presupuesto. Recorta programas muy importantes, como es, por ejemplo, la pensión básica universal, que tiene una disminución en el presupuesto, un recorte en el presupuesto de más de 2.3 millones. El programa Ciudad Mujer, que ha atendido a miles de mujeres alrededor de toda la extensión de nuestro territorio nacional, en vez de incrementarse, tiene una disminución en presupuesto del 15%. El bono para educación y salud también se le recorta en un 6%. Se reduce el monto destinado a garantizar el subsidio al gas en más de 9 millones de dólares. Y también en la atención primaria, en salud, se ve una clara intencionalidad de debilitar este componente, en tanto que disminuye el programa de atención de los ECOS en más de 33 millones de dólares. Como vemos, esto es para citar algunos de todos los programas que representan un beneficio positivo directamente a la economía y también al bienestar de nuestras familias. Por otro lado, hay una falta de transparencia notoria en este presupuesto. Y como dice el refrán popular, del dicho al hecho hay un buen trecho. La masiva propaganda del Ejecutivo es que combatirá la corrupción, pero tenemos un presupuesto que violenta la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. De manera intencionada se ha ocultado gastos en partidas con la clara intención de burlar la ley. Y en esto muchos de ustedes han escuchado las declaraciones propias que dio el ministro de Hacienda en la Comisión de Hacienda, en donde expresa que en gastos financieros han colocado gastos de salarios, compra de bienes y servicios, y que no lo colocaron en la partida que corresponde para no violar la ley de responsabilidad fiscal. Es evidente una maniobra contable que el ministro confiesa también en la misma Comisión de Hacienda. Hay que advertir que en el caso de aprobarse
en esos términos del presupuesto, se estaría cometiendo fraude de ley. También el señor confirma estos datos en la presencia que hizo la semana anterior el ministro de Obras Públicas, cuando al cuestionársele sobre el incremento desmedido que presenta en la partida de gastos financieros, explicó que era para comprar mezcla asfáltica, cuando eso naturalmente debe ir en otro componente. Pero lo que está claro en todo esto es que solo en la partida de gastos financieros comparado con el presupuesto 2019, este presupuesto que ha presentado el gobierno tiene un incremento de más de 114 millones de dólares. Es decir, nosotros pasamos de un presupuesto de 62 millones a más de 177 millones de dólares en este componente de gastos financieros, cuyo propósito y cuya especificación queda en el limbo. Este es un dato muy importante, porque también hay que tener en cuenta que todas aquellas promesas, como por ejemplo el incremento a la Universidad de El Salvador, no está incluido en el presupuesto 2020, a pesar de que fue una promesa realizada por el presidente de la República. Pero está claro que en el presupuesto 2019 la Universidad de El Salvador tiene 102.9 de presupuesto y lo que viene en el presupuesto para el 2020 es 102.9. En ese sentido, el presupuesto de la Universidad de El Salvador queda estancado, porque por primera vez en los últimos 10 años el presupuesto de la Universidad de El Salvador no se incrementaría gradualmente como lo hemos venido haciendo a lo largo de este periodo. En cuanto a veteranos de guerra, el presidente prometió la construcción de un hospital especializado para la atención a veteranos, llevar la pensión de $300 a $300 y pagar una indemnización de $3,000. Informamos, también informó hace algunos días que le había dado instrucciones al ministro de Hacienda para que colocara un incremento que duplicara la pensión en $100 para los veteranos. Debemos informarles que en el presupuesto 2020 esos recursos no vienen consignados. No está incluido ningún incremento a veteranos de guerra excombatientes en el presupuesto. Queda efectivamente en los mismos términos que está aprobado para el 2019, lo cual significa un estancamiento también en el presupuesto, porque por primera vez el presupuesto de veteranos en los últimos 5 años no tendría un incremento. También prometió que iba a aperturar el Hospital Oftalmológico de San Vicente y no ha sido abierto. Planteó también un incremento a policías, ¿verdad? De hecho, lo anunció el día 12 de septiembre, como ustedes recordarán, un incremento de $100 para policías, lo cual tampoco viene incluido en el presupuesto. Y esto tiene que saberse con toda claridad. Y que en el tema salarial, de incremento salarial del Fondo General de la Nación, que es donde debe ir considerado, no se ha incluido ninguno de esos. Por el contrario, como ya he expresado, hemos visto incremento desmedido en algunas partidas que nos parecen llenas de oscuridad, como es el caso de la partida de gastos financieros. Hay que también traer a cuenta que aquí también se ha incrementado exponencialmente los gastos de publicidad, que se incrementan muy notablemente en más de 7 millones. Hay partidas también que se incrementan, como la dirección y administración institucional de la Presidencia de la República, que se incrementa en $10 millones. Hay otras partidas, como por ejemplo en el ramo de educación, donde se coloca una partida que dice asignación a socios estratégicos cuyo nombre no se determina y su especificación en función del ramo de educación no queda expresada, lo cual significa que estaría colocando 10 millones para la colocación discrecional del Ministerio de Educación.
Igual forma tiene la característica de 3.6 millones que colocan como transferencias a personas naturales no especificadas a cargo de la recién creada unidad de tejido social. Como vemos, hay una cantidad de partidas presupuestarias que no tienen una claridad, que se arroja bastante oscuridad, decimos nosotros, opacidad en el manejo de estas partidas. Ante esa situación, ante esos incumplimientos, ante esa falta de asignación de recursos y ante los recortes que han presentado en varias de ellas, desde nuestro grupo parlamentario, desde nuestro FMLN, estamos proponiendo que estos temas se deben de resolver dentro del presupuesto que estamos analizando en el 2020. Es así que, por ejemplo, nosotros no admitimos que el presupuesto no tenga un incremento a la Universidad de El Salvador. El presupuesto debe contener un incremento, debe llevar el presupuesto 2020 un incremento a la Universidad de El Salvador. Debe tener también un incremento a la partida salarial de policía. Debe incluir el presupuesto para veteranos, para incrementar la pensión de veteranos. Y también para ello, somos muy específicos en decirles de dónde se puede obtener estos recursos. De esos más de 114 millones, más los 10 millones que tiene la Presidencia de la República, 114 millones de gastos financieros no especificados, más los 10 millones que tiene la Presidencia de la República en gastos administrativos, más los otros que ya especifiqué, creemos que se puede solventar con esos recursos el pago de un incremento a la Policía Nacional Civil que ascienda al salario, un incremento al salario de la Policía Nacional Civil en un monto de $150. Esto incremento para los 28,000 efectivos que son de la policía representa $50 millones. El incremento a la pensión de veteranos, que de acuerdo a lo que se tiene en esta primera fase, que se ha ofrecido del incremento de $50 más para la pensión, se puede incrementar llevándola hasta $100 la pensión con un monto de $46 millones, cubriendo únicamente a los que ya tienen beneficios, que son 78,000 efectivos de veteranos y también excombatientes. Proponemos incrementar como mínimo, en 10 millones a la Universidad de El Salvador, principalmente orientados a garantizar la gratuidad de la educación para este complemento que es adicional a los 40,000 que ya se garantiza con el presupuesto actual, y el pago del pasivo laboral de trabajadores de la Universidad de El Salvador. Proponemos asignar los 9 millones para garantizar el subsidio al gas. Esto es importantísimo que se deje también garantizado, y también podemos ir priorizando, eliminando esas partidas bolsones para que podamos cubrir todos estos complementos necesarios para los programas sociales, de tal manera que la población salvadoreña no experimente un detrimento en los beneficios que ya cuenta en materia de derechos. Estas son las principales valoraciones que tenemos hasta este momento, ¿verdad? Es importante señalar que el presupuesto continúa en su discusión, pero hemos identificado las falencias, las ausencias, los déficits que presenta. Hay que tener muy en cuenta también que en el tema de escalafones salariales sí se presenta una información parcial que en muchos casos no cubre la completa cobertura de escalafones salariales. Este es un tema importantísimo que también habrá que analizar y discutir en los próximos días. Como hemos visto, tiene unas ausencias muy importantes, tiene también bastante oscuridad en muchas de estas partidas, opacidad en el manejo de muchas partidas presupuestarias. También hay incumplimientos, ¿verdad? Y nosotros muy responsablemente hacemos las propuestas ya iniciales para cubrir
varias de esas falencias, en concreto policía, veteranos, Universidad de El Salvador, principal subsidio al gas principalmente en este momento, hasta lo que llevamos a este momento de análisis. Muchas gracias.